Señor los bendiga, hermanos. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a adentrarnos al capítulo 5 de la Confesión de Fe. Vamos a hablar de la divina providencia de Dios. Vamos a tratar de ver el capítulo 1 y ver si podemos también avanzar al capítulo 2. Pueden hacer preguntas, hermanos, no tantas, pero pueden hacerlas. Es un tema que es no es fácil, ¿no es cierto? Pero sí es muy, muy interesante el tema de la providencia de Dios. Vámonos al primer punto de este capítulo 5. Dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Puede ser que la versión que ustedes tengan de la confesión difieran algunas palabras, pero en el fondo está diciendo, ¿no es cierto?, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando hablamos de la providencia de Dios, principalmente podemos entender, mis hermanos, de que existe el concepto del decreto de Dios, que ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Ya fue expuesto el decreto de Dios. Y está la providencia de Dios. Entonces, el decreto de Dios es el plan, ¿ya? El plan que Él se ha propuesto ejecutar. Ahora, la manera como se ejecuta ese plan, ahí está entonces la providencia de Dios. Es decir, nosotros como creyentes, Dios planeó en algún minuto traernos a esta vida, ¿no es cierto? Decretó eso en algún minuto, pero los sucesos que van transcurriendo en nuestra vida, desde los tiempos en los cuales no éramos creyentes hasta cuando sí lo éramos, todo eso ha estado dentro de la providencia de Dios. ¿Comprendemos entonces el punto a que va refiriéndose el concepto de la providencia? Vamos a nuestra Biblia, Daniel capítulo 4, verso 35. Si me acompañan ahí con la lectura, hermanos. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. No hay quien tenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. ¿No es cierto? Según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O como bien podríamos leerlo correctamente, ¿qué haces? O sea, ¿quién puede cuestionar a Dios en lo que Él hace en su creación? Entonces, este párrafo 1 que acabamos de leer presenta a Dios como creador de todo y da una definición de la providencia como tal. En su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna. O sea, Él crea, ¿no es cierto?, creó todo, dispuso las cosas y Él dirige todo eso. Y además de dirigirlo, lo sostiene. Entonces, en otras palabras, Dios está en absoluto control de todas las cosas, hermano. Por eso es que cuando nosotros vemos al cielo y vemos una estrella, no tenemos el temor o el pánico de que esa estrella esté viajando a millones de kilómetros en dirección hacia acá, ¿no es cierto? Sería terrible, hermanos, pensar de que las estrellas anduviesen dando vuelta de manera azarosa, es decir, todo al azar, porque pudiese pasar de que alguna de ellas impactara de lleno con el planeta Tierra. Y entendamos que hay estrellas que nosotros las vemos como un punto brillante, pero en estructura pueden ser muchas veces el tamaño del planeta que Dios nos dio para vivir, ¿no es cierto? Pero en su creación, Dios dispuso las estrellas, ¿no es cierto?, en esta expansión infinita para dar luz, hermanos. Qué increíble eso.
En su disposición, cuando vemos en el principio, dice que creó Dios los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Y puso las lumbreras. Finalmente las estrellas dan luz, pero uno pensaría que la estrella, una luz, iba a ser algo, un punto luminoso, no una roca enorme de unas dimensiones gigantescas que finalmente brillan, y es lo que nosotros conocemos como estrellas. Entonces, todo eso, hermanos, entonces, esta creación la sostiene, la dirige y la gobierna nuestro Dios. Además de crear su creación, de gobernarla y de sostenerla, también Él dirige a las criaturas y los sucesos que ocurren, ¿no es cierto?, con sus criaturas. Por eso que dice que desde la mayor hasta la más pequeña, cuando nosotros, acabo de darle un ejemplo, ¿no es cierto?, del universo, de esta expansión que nosotros vemos en los cielos, que es algo gigantesco, no lo podemos ni siquiera ver, solamente lo que ven nuestros ojos, esas estrellas, y obviamente que el hombre a través de la ciencia ha creado cosas enormes para poder, ¿no es cierto?, examinarlas, verlas a la distancia. Pero por otra parte, dentro de la biología o la microbiología existe un mundo también viviente, ¿no es cierto?, que son los organismos microscópicos que tampoco podemos ver. Y que en base a eso funciona nuestro cuerpo y funciona la vida en base a eso, ¿no es cierto? Dios también está ahí y creó eso. Por eso que cuando una persona se enferma o padece alguna enfermedad, finalmente es algo, una anomalía que está ocurriendo en nuestro cuerpo y que está luchando, ¿no es cierto?, contra esa enfermedad. Un resfrío, por ejemplo, es un virus que está activo en nuestro organismo, y la fiebre y todas esas reacciones de nuestro cuerpo son propias, ¿no es cierto?, para defenderse de esta enfermedad. Y eso, hermano, Dios lo hizo. Y Dios lo hizo de tal manera, ¿no es cierto?, que ningún resfrío va a ser distinto a otro, a no ser que, como entendemos, ahora existen virus que son distintos y reaccionan distintos, pero todo está dentro de un patrón, de una norma que Dios estableció. Entonces, hermanos, ahí vemos entonces la providencia de Dios. Cuando se construye entonces un edificio como tal, sabemos que un edificio está construido y no se construye al azar, ¿no? Que las personas dicen, ¿sabe que tengo aquí una tremenda cantidad de ladrillo, fierro, cemento? Y hagamos algo a ver qué sale. No es así, ¿no es cierto? Hay una organización, una estructura, hay datos, cálculos, se hacen estudios de suelo para saber si el terreno va a soportar esa estructura. Luego de que se levanta la edificación, se van haciendo estudios también, si acaso el edificio va quedando derecho, o a lo mejor se está cargando para los lados, que se está hundiendo, etc. Hay una serie de estudios que se hacen. Entonces, mis hermanos, el edificio finalmente, la creación, la construcción, cuando ya este edificio está terminado, es la ejecución de este plano que ya se hizo. Entonces, lo que ven nuestros ojos de la creación fue la ejecución de lo que Dios ya había planeado, de lo que Dios ya había hecho. Y que cuando el Señor dijo que se hicieran las cosas, fue la ejecución finalmente de ese plan que Dios ya había hecho. Entonces hay una relación entre este decreto de Dios y su providencia al momento de ejecutar su creación, de ejecutarlo como tal. ¿Se va entendiendo? ¿Entienden el concepto entonces, hermanos, esta diferencia? Importante entonces entenderlo. El Catecismo Bautista en la pregunta 11 dice, ¿cómo entonces ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos a través de las obras de creación y providencia. Entonces, eso que Dios decreta se lleva a cabo a través de esto que Dios creó y que posteriormente, en su providencia, ¿no es cierto?, se va desarrollando. La progresión de nuestra vida, de su vida, mi hermano, hermana, se desarrolla en la providencia de Dios. Por eso que el mundo, cuando le sucede algo malo, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano, una persona que le va mal? Algo, emprendió un negocio, algún proyecto y le fue mal. Tuvo mala suerte, ¿no es cierto? Oh, qué mala suerte tuvo, ¿no es cierto? Me falló, no saqué bien los cálculos, etc. Pero para nosotros entendemos que
providencialmente a veces no todas las cosas funcionan, y eso porque muchas veces no tomamos bien los cálculos. Por eso que el creyente en sí no cree en la fortuna o en la suerte como tal, como si las cosas ocurriesen de manera al azar, sino que hay providencia de Dios detrás de todas estas cosas que le ocurren al creyente. Por eso que nosotros cuando contextualizamos y entendemos lo que dice ese pasaje, que dice que todas las cosas, aquellos que aman a Dios le ayudan a bien, entendemos que no es que yo me propongo hacer algo y porque yo soy un creyente me va a ir bien simplemente. No, ¿cierto? Aquellos que están bajo su voluntad, ¿cierto? Bajo su voluntad. Y sabemos también que aun cuando a veces vivamos sucesos que no son favorables para nosotros, pero que están en su decreto, finalmente eso va a redundar para bien en nuestras vidas. Vamos a dar algún ejemplo. Entonces, es por eso que la confesión tiene este orden: decreto, creación de Dios. Dios decretó algo, se creó, se formó eso que Él decretó, y finalmente, actuando sobre esa creación, está la divina providencia de Dios. La divina providencia de Dios. Si el decreto de Dios se cumpliera solamente en la creación, Dios sería simplemente un espectador de su creación. ¿Por qué? Porque Dios crearía y podríamos decir que ya está todo listo, ya no pasa nada más. Simplemente seríamos expectantes de lo que Dios creó. Pero la creación de Dios no quedó simplemente en la creación, sino que sus seres creados y lo que Dios creó, entonces va teniendo un movimiento, un avance, entiéndame bien lo que quiero decir, una evolución en el sentido de que va avanzando, ¿no es cierto?, su creación. Y pasan las generaciones de personas, de seres humanos, y vemos que en distintas generaciones ocurren un sinfín de sucesos que para nosotros son historia. Pero cada suceso que ha ocurrido a lo largo de la historia, ya sea hablemos de la historia de la humanidad, como también la historia de la iglesia, son sucesos que han ido ocurriendo en paralelo, pero que finalmente a nosotros nos ha traído enseñanza y comprensión, ¿no es cierto?, de este plan divino de nuestro Dios. La historia siempre nos ha servido para entender, ¿no es cierto?, cómo es que este mundo ha ido funcionando o ha ido cambiando con el paso del tiempo. Y también las cosas malas que han ocurrido nos han ido enseñando, ¿no es cierto?, principalmente a conocer el corazón nuestro y el corazón del hombre como tal. Entonces cuando vemos, ¿no es cierto?, las guerras, vemos las destrucciones que han habido a lo largo de la humanidad, o las cosas que ha hecho el hombre, partiendo por el relato bíblico, entendemos entonces de que esta creación que Dios hizo y todos sus sucesos han sido decretados y providencialmente han ejecutado lo que Dios quiso que ocurriera. Lo que sucedió entonces en Egipto, cuando nosotros leemos ese párrafo en el Éxodo, leemos todo el suceso de lo que ocurrió con el pueblo de Israel, y cuando nos topamos con esos pasajes donde claramente dice que Dios endureció el corazón del faraón, ¿no es cierto? Lo dice explícitamente, lo endureció. Pero ese endurecimiento no es que haya, como lo hemos estudiado en el decreto de Dios, no es que Él simplemente lo haya utilizado como una marioneta, sino que simplemente tomó el pecado del faraón para obrar, ¿no es cierto?, y lograr el propósito que Dios quería detrás de eso, como tal. Entonces, esa historia se desarrolla con este corazón inclinado hacia el mal que tenía el faraón, y lo utilizó entonces Dios para su propósito, para que providencialmente ocurriesen las cosas que debían de ocurrir. Ahora, la providencia es la obra de Dios posterior entonces a su obra de creación y en su actuar continuo y presente, por medio del cual Dios sustenta su creación para dirigirla hacia el fin por el cual fue diseñada y predestinada conforme a su decreto. Entonces, cada cosa que Dios crea tiene su diseño, Dios la crea y eso tiene un propósito en la vida.
no está creada simplemente por ser simplemente, sino que tiene un propósito. Los científicos siempre tratan de buscar en la naturaleza el fin de todo, el inicio y el fin. Entonces, no sé si ustedes en algún libro de ciencia, cuando a lo mejor en algún minuto estudiaron ciencia en la media, etc., no sé si recuerdan de que los científicos dicen de que el Sol va a alumbrar hasta una cierta cantidad de miles de años, de millones de años más, ¿no es cierto? Que en algún minuto se va a apagar. Es como que se le va a acabar el combustible con el cual brilla, ¿no es cierto? Y puede ser así, efectivamente puede ser así, pero el Sol alumbra y brilla porque Dios lo decretó así, ¿no es cierto? Y providencialmente el calor que produce esta luz brillante tiene sus límites establecidos, ¿no es cierto? No es que va a fallar algo y de repente va a haber una falla porque los ingenieros que están a cargo del Sol se quedaron dormidos, hubo un problema y va, ¿no es cierto?, a tener una fuga de temperatura y va a empezar a calentar más de la cuenta. No, vemos cómo en la providencia de Dios todos estos astros funcionan bajo su decreto. La órbita que tiene, que es increíblemente precisa, tan precisa, hermanos, tan precisa que incluso, como quizás lo mencioné la vez pasada, yo hace un tiempo atrás examinaba, por ejemplo, el hecho de los sucesos de los eclipses. La capacidad de poder decir en qué punto exacto va a haber un eclipse solo se puede si el movimiento de estos astros es totalmente claro y predecible. Y así es, hermano. Entonces, cuando estos estudiosos dicen el próximo eclipse va a ser en tal fecha y en tal lugar, y parten todos allá y lo están esperando el eclipse con sus cámaras y sus cosas, y ocurre justo en ese lugar. Entonces, vemos, hermano, como todo esto que Dios hizo es perfecto, funciona perfectamente. Para el mundo es la ciencia, ¿no es cierto?, pero no ven lo que nosotros vemos, es la creación de Dios funcionando en el orden interior de Dios. Para nosotros el motivo de glorificar a Dios es esto, hermano, de ver cómo todas las cosas funcionan y tenemos nosotros la tranquilidad de que todo está bajo el control de nuestro Dios. Ahora, vamos a analizar entonces la providencia como tal. Hermano, como les dije, si tienen preguntas, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Analicemos entonces este primer párrafo, pero no vamos a partir del principio, vamos a partir un poquito más adelante. El fundamento de la providencia. Dice el párrafo, un poquito más adelante dice, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. No sé si hallaron ese párrafo en este libro, ¿no es cierto? El fundamento de la providencia es según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. El decreto de Dios entonces determina las cosas que ocurrirán y la providencia las ordena. Eso así lo define Thomas Watson. Sam Waldron, que probablemente ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Es un bautista muy conocido dentro de nosotros, que en su comentario él señala, el decreto tuvo lugar en la eternidad. Antes de que existieran todas las cosas, ya estaba el decreto de Dios instaurado. Y la providencia tiene lugar en la historia, es decir, todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, cómo han ido reaccionando, está entonces, podríamos definirlo como es el decreto, la providencia de Dios. Todos los sucesos que han ido ocurriendo. Dios decretó entonces, por ejemplo, en nosotros el nacimiento de nuestra vida, cómo somos, nuestras características físicas, cómo somos en nuestro ser interno, ¿no es cierto? Nuestras características, a lo mejor, si somos templados, somos a lo mejor coléricos, a lo mejor somos más calmados, algunos son más extrovertidos. Todo eso está en la estructura con la cual Dios nos hizo, pero los sucesos de nuestra vida, cómo nos desarrollamos, eso es parte de la providencia de Dios, ¿no es cierto? Y eso es, hermano, es increíble porque podemos pensar que ciertos sucesos o ciertas cosas que nos tocó vivir no estaban en el control de Dios. Y cuando entendemos estas doctrinas, entendemos que sí estaban todos en el control de Dios. Algunas podemos decir, pero no, algunas fueron muy malas. ¿Cómo va a ser posible que eso
si estuviera en el control de Dios, es que todos los sucesos, hermanos, están dentro de su control. No quiere decir que Él propicia estas cosas malas, pero las usa muchas veces, ¿no es cierto?, para tratar nuestras vidas o para que, de cierta manera, comprendamos algunas cosas o encauzar algunas cosas. Dios no busca que nosotros pequemos. Claro que no, lo entendemos y lo sabemos. Pero cuando nosotros pecamos, ¿no es cierto?, y fallamos a Dios y nos volvimos arrepentidos a Él, entendemos nosotros de que necesitamos entonces de Dios. El pecado de alguna manera, ¿no es cierto?, es utilizado para que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿No es cierto? Hablaba hace un tiempo atrás el pastor Gabriel y señalaba muchos de los atributos de Dios, lo podemos ver debido a que existe el pecado. No quiere decir que el pecado sea necesario, pero de cierta manera fue permitido por Dios para que ciertos atributos de Dios fuesen visibles para nosotros. Porque imagínense, hermanos, si nosotros viviésemos como los ángeles, como todos los ángeles. Un ángel que no tiene la capacidad de pecar, pero no tiene esa inclinación hacia el pecado. Perfectamente un ángel puede vivir delante de la presencia de Dios sin cometer pecado alguno. Y gloria a Dios por eso, qué maravilloso debe ser eso. Pero ¿cómo puede un ángel, por decirlo de alguna manera, deleitarse en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, si no las necesita como tal? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Pero nosotros, que sí lo somos, nos deleitamos y agradecemos la misericordia de Dios. Agradecemos, ¿no es cierto?, su bondad, su amor para con nosotros. Que aun cuando somos pecadores, ¿no es cierto?, Dios entregó a Jesucristo por nosotros. Y damos gloria a Dios por eso. Entonces, eso fue producto del pecado. Y el pecado, ¿no es cierto?, existe dentro de la providencia de Dios. Ahora, como segundo punto, la labor o servicio de la providencia. Veamos el párrafo. ¿Cuál es el fin como tal? Dice, con el fin para el cual fueron creadas. No sé si la versión que tiene usted dice lo mismo. Con el fin para el cual fueron creadas. Y un poquito más abajo dice, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita, bondad y misericordia. Para el fin para el cual fueron creadas. Y ese es el fin, para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su sabiduría. Todo esto, hermanos, su creación completa, todo lo que Dios ha sido hecho para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. Cuando nosotros, probablemente usted le ha tocado vivir esto, que en algún minuto ha ido a algún lugar de mucha vegetación donde no vemos edificaciones humanas, que existen lugares así, ¿no es cierto?, donde no hay nada de construcciones, sino que solamente está la creación viva de Dios, la naturaleza, y uno examina y observa todo esto como si fuera un cuadro pintado, ¿no es cierto?, y cómo todo se ejecuta con armonía, y vemos que Dios es excelso en su creación. Nos maravillamos al ver lo que Dios hace. A veces hay lugares donde tienen una quebrada y cae una cascada como si fuese hecho cuenta con la mano ahí, ¿no es cierto? Y nos deleitamos simplemente lo que ven nuestros ojos. La gente que, como nuestro hermano, que le gusta pintar, le gusta el arte, se deleita en la creación de Dios al ver lo maravilloso que es. Entonces, hermanos, todo esto es para la gloria de Él. Fue hecho para su gloria. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y por eso que el fin de cada creyente es glorificarnos. Conocemos estas doctrinas y las estudiamos para el fin máximo de nuestras vidas, que darle gloria al Señor. Por eso, hermanos, que nosotros como creyentes no debemos ser existencialistas. Muchas veces lo somos. Que Dios nos ayude para no serlo. Porque finalmente el existencialista vive de su momento, ¿no es cierto? Su momento es su vida. Entonces, si hoy en este minuto las cosas salen mal,
o algo no está funcionando como yo pienso que deberían funcionar, se me cae el mundo, todo está mal, esto no está bien, ¿no es cierto? Hay un error, Dios ya no me ama, podemos pensar un montón de cosas, hermano. Pero cuando nosotros profundizamos en el estudio de su palabra y comprendemos estas cosas, nos damos cuenta de que podemos descansar en el Señor. Podemos descansar en nuestro Dios. Ahora, vamos a este tercer punto antes de avanzar. Hermanos, ¿hasta aquí lo tenemos? Discúlpenme. ¿9? ¿Sí? Ya, vamos a terminar este punto entonces. Ya, porque con este punto ya terminamos. La naturaleza de la providencia. Veamos lo que dice este primer párrafo. En la segunda línea de su confesión. Dice: sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Ahí está la naturaleza. Dios sostiene la creación, la dirige y la gobierna. Colosenses capítulo 1, versos 15 a 17. Y el Salmo 104, que no lo vamos a leer, hermanos, por lo extenso, pero sí, para que lo tengamos presente, de que el Salmo 104 habla de cómo Dios cuida su creación. Leeré algunos versículos. Si tienen Colosenses, por favor, léanlo, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta ahí, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, si nosotros pensamos y vemos su creación desde el punto de vista de lo visible, ya se nos quedó corto el alcance, porque lo que Dios ha hecho visiblemente es enorme, es inmenso. ¿Y qué pasa con lo invisible? Quizás qué extensión tiene, lo que nuestros ojos no pueden ver. Porque Dios, entendamos que Dios no lo podemos ver, ¿no es cierto? No está en este plano físico, pero no podemos ver su inmensidad. Y Dios, como dice, y aquí en este pasaje, inspiradísimo por Dios, como el apóstol Pablo escribe esto, Dios en la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Qué maravilloso, hermano. Nuestro Salvador a la vez es el creador de todas las cosas, es el que creó todas las cosas. Y el Salmo 104, hermanos, el maravilloso Salmo, dice: Él fundó, verso 5, la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, y tu reprensión huyeron. El sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú le fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y así, hermanos, si nosotros leemos este salmo, vemos cómo el Señor sostiene esta creación que hizo. ¿Y saben lo que es entonces llamémoslo de sostenimiento, el que Dios cuide su creación? La providencia de Dios. En su providencia, entonces, sabemos lo que dijo la Escritura, que dijo Salomón, ¿no es cierto? Perdón, que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre las flores. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Ni aun Salomón, con toda su gloria, se viste como alguna de ellas, ¿cierto? Entonces, providencialmente, Dios cuida de todas estas cosas. Una flor tiene su ciclo, crece, ¿no es cierto? Llega a su punto en donde está muy bella y nosotros sabemos que después va a morir. Pero todo eso tiene su orden y está dentro entonces de esta providencia de nuestro Dios. Qué maravilloso es, hermanos, lo que Dios hace y ha hecho. El cuidado de su creación. Ahora, para ya terminar este punto,
los beneficios de meditar en la providencia de Dios. Porque meditar en esto, hermanos, trae mucho consuelo a nuestra alma, paz a nuestro corazón. Porque estamos meditando en un Dios que todo lo tiene bajo control. ¿Entienden? Todo tiene bajo control. Es como, imagínense, hermanos, de que nosotros cuando tenemos un familiar enfermo o alguien que tiene que ser operado urgentemente, vamos al hospital, llevamos a nuestro familiar, a nuestro ser querido que necesita ser operado con urgencia y va a pasar al quirófano, y sabiendo que va a pasar al quirófano, como ya sabemos que hay una cierta tranquilidad, hermanos, y nos sentimos tranquilos sin ni siquiera saber quién es el cirujano. Lo único que sabemos es que va a pasar al quirófano y que el cirujano la va a operar. No sé la expertise de ese hombre. Quizás sea su primera cirugía, quizás la cirugía número 1000, no lo sé, pero descansamos en algo o en alguien que es falible, que falla, que tiene errores. ¿Cuánto más debiésemos descansar en nuestro Dios? Si Él lo ha hecho todo y tiene todo bajo control. Entonces, hermanos, la providencia de Dios, meditar en la providencia de Dios, nos ayuda, como primer punto, a mantenernos humildes. Ya que todos nuestros días están contados, hermanos, ustedes y yo somos frágiles, estamos vivos por la gracia de Dios, porque así Dios lo permite. Si somos, según lo que dice la Escritura, polvo, y si respiramos y estamos vivos es porque Dios así lo quiere, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos la expansión de su creación, me veo a mí mismo, véase usted, hermano, a sí mismo, cada mañana cuando despierta y glorifica a Dios, porque usted es parte de esa creación. Y la situación de su vida actual es parte de esa providencia, sea la condición en la cual estemos viviendo. A veces estamos en una situación difícil, a veces una situación mejor, pero aún así Dios es digno de ser alabado. Digno de ser alabado, hermanos. Recordemos entonces, yo siempre recuerdo al apóstol Pablo hablando del gozo estando encarcelado. Hablando del gozo de Dios estando entre cuatro paredes, pasando frío, hambre. Pero hablaba del gozo de Dios porque el gozo no estaba en lo que tenía a su alrededor, sino que lo que salía de su corazón, de lo que Dios había hecho en su ser. Como segundo punto, meditar en la providencia de Dios, hermanos, disipa nuestro temor a los hombres y al futuro. Si Dios todo lo dispone y gobierna, es una pérdida de tiempo entonces gastar en pensamientos en lo que no hace falta o en lo que no podemos hacer nosotros los hombres, en lo que no podemos tener el control. Mateos capítulo 10, verso 28 al 31. Vamos a la Biblia, hermanos. Mateos 10, 28 al 31. Amén, hermano. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Si nosotros vemos entonces este pasaje, claramente nosotros podemos entender de que todas estas cosas, todas, absolutamente todas, están pensadas y están determinadas por Dios, y por eso que dicen, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden destruir. El único que puede hacerlo es Dios. En otras palabras, estamos en sus manos, ¿no es cierto? El hombre, para bien o para mal, me refiero cuando digo bien y mal, es para el destino de su alma, está en las manos de Dios. Por eso que sabemos que el hombre pecador, su destino en ese estado es la condenación eterna, porque está en contra de este Creador que es nuestro Dios. Ahora, hermanos,
Otro punto importante por el cual nosotros debemos meditar en la providencia de Dios es porque trae consuelo en medio del dolor. Pensemos lo que pasó Job en su vida. Perdió sus bienes, su familia, pero luego Dios obró en su vida para bien, para traerle bien. La única manera entonces de sostenerse en la pérdida de un familiar para nosotros hoy en día es sostenernos en la providencia de Dios y resguardarnos en ella. Hablamos hace un rato con mi hermano de nuestros familiares que muchas veces algunos comienzan a caminar, dejan de hacerlo, ¿no es cierto? Y para nosotros es causa de dolor. Pero su caminar está dentro de la providencia de Dios. Y nuestro deber orar por ellos, para que en su tiempo el Señor los llame. Ese es nuestro anhelo. Y Dios oye nuestra oración, oye nuestro clamor. Rápidamente voy a leer Job, capítulo 1. No podemos dejar de leer Job cuando hablamos de la providencia, porque es un pasaje indiscutiblemente clave al momento de hablar sobre la providencia de Dios. Verso 21. No vamos a saltar todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Job, y ya lo sabemos, pero cuando llegó ese punto en que Job se dio cuenta que de haberlo tenido todo, ya no tenía absolutamente nada, ¿no es cierto? Job llegó a ese punto. No tenía sus hijos, no tenía sus bienes, su salud también estaba algo deteriorada, y en el verso 21, estando en esa condición, Job dice y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué increíble, hermanos. Qué increíble. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Pero dice aquí que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y sabemos nosotros en la historia de que fue Dios mismo quien le dio la autorización a Satanás para que le provocara todo esto, ¿no es cierto? Pero aún así, entendemos nosotros bajo este texto, ¿no es cierto?, que aún así, Job, aun cuando obviamente después a lo largo de este libro, Job hace mucha meditación y piensa mucho, entendemos de que el Señor utilizó todo esto para enseñarnos y mostrarnos, ¿no es cierto?, de que todo lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, no es producto de lo bueno que somos ni del bien que sale de nosotros, es la providencia de Dios. Y debemos estarnos agradados o agradecidos de Dios por todo lo que Él hace por nosotros y lo que nos da. Por eso que en nuestro corazón nunca tiene que haber envidia, y la envidia es algo malo, porque el hombre o la mujer que envidia codicia lo que tiene otro, o codicia la fortuna del otro, como dice la Escritura. Dios permite en su providencia que unos, ¿no es cierto?, tengan una vida y otros tengan otra. Es como lo que sucedió con los apóstoles cuando hablaron, ¿no es cierto?, de qué es lo que sucedía con cada uno de ellos, y cuando preguntaron por Juan, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y a ti qué? Si yo dejo a este libro. ¿Sí o no? Así dice la Escritura. ¿Y a ti qué si yo quiero que Juan no muera y quede con vida? Para escribir, ¿no es cierto?, las cosas que Dios quiso que escribiera Juan. Entonces, vemos hasta en ese tipo de cosas, hermanos, la providencia. Debemos entonces ser agradecidos. Y último punto, y con este terminamos. El meditar en la providencia llena nuestro corazón de gratitud y nuestros labios de alabanza. Entonces, cuando pensamos en todas estas cosas que ya hemos resumido, en la bondad de Dios, en sus misericordias, eso nos lleva a tener una mejor oración, una mejor alabanza en nuestros labios. Porque pensamos entonces y meditamos en nuestra condición, que todo lo que nosotros somos, tenemos y ha hecho Dios con nosotros es gracia, es bondad, es misericordia. Hemos tenido todo lo que Dios nos ha dado, ha sido por su pura misericordia y bondad. Entonces Dios es digno de ser alabado, ¿cierto?
sea cual fuera nuestra condición, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Sé conformarme en la riqueza, ¿no es cierto? Y en la pobreza. Y aún así, en esa condición, vemos la vida del apóstol Pablo, como él entonces alaba y hay gratitud en su corazón, no por su condición actual, lo que estaba viviendo, sino por la providencia de Dios, por lo que el Señor, ¿no es cierto?, nos hace con nosotros. Por eso que, hermanos, nosotros no somos de este mundo, porque el mundo, la gente que vive en este mundo, sus ojos están puestos en este lugar. Y su vida depende de todo lo que pueda adquirir a lo mejor o tener para vivir mejor en este mundo, en este espacio de tierra en el cual pueda vivir. Pero nosotros como creyentes no somos de este mundo. Entonces nuestra esperanza no está en vivir mejor aquí. Entonces el enemigo busca que nosotros queramos vivir nuestra mejor vida ahora. Nosotros que es el eslogan de una iglesia, lamentablemente, si la podemos llamar iglesia. Porque no es el fin del hombre, buscar nuestro mejor momento ahora, vivir una mejor vida ahora. Si Dios permite que tengamos una buena vida, debemos aún más glorificar a Dios. Pero si en su propósito, en su providencia no es así, hermano, también Dios es digno de ser alabado. Dios es digno de adoración. Amén, hermano. No sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión respecto a esto, algo que quisieran comentar de este primer punto que ya acabamos de estudiar, entendiendo, ¿no es cierto?, de que somos producto de su creación y nuestras vidas están en su providencia, ¿no es cierto? Yo alabo a Dios por esto, hermano, porque claramente si no fuese porque Dios lo ha hecho todo así, hermanos, viviríamos sin esperanza. Pero la providencia de Dios nos trae esperanza, hermanos. Sabemos de que Cristo prometió que Él volvería y esa es nuestra esperanza. Creemos en un Dios que no miente y que es soberano. Y que Él dijo que volvería por su pueblo. Y creemos en Él, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, nuestro anhelo. Amén. Si no tienen preguntas, oremos, hermano, entonces, así. Mi buen Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por este estudio de esta tarde, Señor. Y te alabamos a ti, Señor, porque eres un Dios soberano. Incluso este culto, este tiempo, Señor, es parte de tu providencia, Señor. Que podamos reunirnos en este tiempo, este grupo de hermanos, Señor, que te alaba tu nombre y te exalta. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, tener este conocimiento de quién eres tú, Señor, de poder conocerte más, Señor. Y que este pasaje o esto que hemos estudiado nos ayude para creer más en ti, Señor, para descansar en ti. No permita, Señor, que las circunstancias opaquen nuestra fe. No permita que las circunstancias, Padre, mermen nuestra fe y nuestra confianza en ti, sino que ayúdanos a tener más fe, a confiar más en ti, Señor, a depositar nuestra fe en ti, que eres nuestro Salvador, a creer plenamente en ti. Gracias por la obra en la cruz, Señor, porque sabemos que tú lo decretaste desde antes que fuesen creadas las cosas. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por nuestro Salvador, y ayúdanos a nosotros a creer más, a no desfallecer en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. Aumentanos nuestra fe, te ruego por cada uno de mis hermanos y por mi vida, para que aumenten nuestra fe, para creer más en ti, Señor. Para que cuando lleguen esos momentos difíciles, no nos apartemos de ti huyendo, pensando y creyendo que tú ya no nos amas, sino que entendiendo de que todo esto está bajo tu control, porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso. Y que aun cuando las situaciones malas que nos tocan vivir redundan para bien para aquellos que hemos creído en ti, Señor. Danos también la paciencia y la capacidad de confiar en ti, de tener la paz, Señor.
Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén a Dios.